La clase del día de hoy, o sea, me presento nuevamente. Mi nombre es Edgar Maqueda y soy el profesor auxiliar de la materia Electrotecnia 1, ¿verdad? Electrotecnia 1, digo bien, de la carrera de Ingeniería Industrial, ¿verdad? El correspondiente al quinto semestre en el que están, ¿verdad? De la carrera. Eh, Básicamente, la materia vamos a dar todo lo que tenga que ver con circuitos electrónicos, ya sea circuitos electrónicos en corriente continua, correspondiente a la clase de hoy, y corriente alterna que posiblemente vamos a dar la siguiente clase, ¿verdad? Entonces la idea siempre es dar una parte teórica en forma introductoria los días jueves y los días viernes conmigo, ¿verdad? A partir de las 17 horas, ¿sí? Conmigo van a ser clases no largas, sino prácticamente van a ser clases breves, ¿verdad? Nada más para dilucidar algunas dudas que tenga. Generalmente mis clases se van a basar en ejercitarios, ¿sí? Y lo que realizamos en clase prácticamente conmigo van a ser, digamos, unos ejercicios que tengan que ver con el contenido de la semana, ¿verdad? También tienen mi correo electrónico aquí, eso es lo que le iba a indicar también, mi correo electrónico en donde me pueden escribir y cualquier consulta le pasan también, le podrían pasar a la delegada del curso, ¿verdad? De apellido Quintana, creo, o Quinteros, por ahí ustedes han de manejar mejor, no recuerdo bien. Quintana, profe. Quintana, dale, muchas gracias, ¿verdad? Y ella también me puede, digamos, pasar esa consulta, ¿verdad? Que tengan, ¿verdad? Siempre referente a temas de la materia, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Que aquí tenemos un foro donde yo me voy a encargar de estar respondiendo, ¿verdad? Sobre cualquier duda que tengan, ¿verdad? Bueno, ¿qué dieron el día de ayer con el profesor Genaro? Genaro? Dieron ya la parte teórica, ¿verdad? De circuitos eléctricos. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Presentación de la materia lo que hizo, profe. O sea que yo recuerdo. Ya, presentación de la materia. Fue breve la clase entonces. Sí, Sí, no, muy no breve. dimos nada de eso, profe. No dieron nada luego. La Nada, presentación. solamente los temas que íbamos a desarrollar, el tema del examen, cómo va a ser, ¿entendés? Entiendo. La idea del examen siempre tiene dos partes, ¿verdad? Una parte teórica, ¿verdad? Y una parte práctica. La práctica es más bien, son los ejercicios que realizamos en clase, ¿verdad? Justamente los ejercicios muy parecidos a lo que hacemos en clase, son, digamos, los que salen nuevamente en los parciales, ¿verdad? Y también en el final, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar teniendo las dos partes. En cuanto al laboratorio, no manejo bien, ¿verdad? Pero años anteriores, ¿verdad? En forma presencial se hacían prácticas de laboratorio. Me supongo que esta vez se haría también, pero de una forma más, seguramente más corta, ¿verdad? No sé si le habló de algo el profesor ayer. El profe dijo que iba a averiguar Y cómo iba a averiguar. ser el tema. Sí, porque es un poco complejo todavía ahora, ¿verdad? Arriesgarse mucho en cuanto a eso. Muy bien. Profe, Y ¿libro base para práctica o los ejercicios que vos vas a dar, ejercitarios, cómo? sí, ya. En cuanto a eso, muy buena pregunta realmente. Ahí en el aula virtual, me voy a fijar un poco, está justamente uno de los de donde más vamos a trabajar también es este circuito. Es el primer libro que está acá, el número uno, dice Circuitos Eléctricos, Joseph Minster, ¿verdad? De la serie Shaun. Un libro un poco viejito ya así mirándole en la apariencia, pero yo creo que inclusive ahí en la biblioteca, ¿verdad? Es un libro, digamos, que resume todo lo que tenga que ver con circuitos eléctricos. Y también, ¿verdad? Yo particularmente, ¿verdad? No sé si me supongo entre ustedes hay alguno que maneja un poquito más electrónica, otro menos, ¿verdad? Utilizo más bien, aquí le voy a mostrar un poco justamente de donde estaba haciendo un collage recién. Este libro dice Introducción al análisis de circuitos de Boylestad, ¿sí? Es un libro muy utilizado, ¿verdad? Para lo que
tuvieron un pasado, tienen una experiencia en electrónica, seguramente se acordarán. Yo descargué, está en la web, ¿verdad? Libremente pueden descargarse. Introducción al análisis de circuitos, 10ª edición, Robert L. Boylestad. El editorial Prentices Hall. De aquí prácticamente yo me estoy guiando para la parte de ejercicios, ¿sí? Con esto, ¿vale? ¿Está bien? ¿Dudas? Disculpa, profe, ¿del Boylestad o del Shawn dijiste que te ibas a basar para los ejercicios? Ya, del Boylestad. O sea, de ambos libros, ¿verdad? Voy a tomar una mezcla. ¿Se entiende, profe? ¿Sí? ¿Está bien? Y el Boile está en en la aula virtual. En el Boylestad todavía no agregamos en el aula virtual, ¿sí? Pero les puedo pasar, le voy a pasar a la delegada y que les pase a ustedes también, ¿sí? Gracias, Dale, profe. profe. Correctísimo. Excelente. Bueno, entonces, a modo que la clase del día de hoy, ¿verdad?, no sea tan extensa, también como ya es viernes, ¿verdad? Vamos a comenzar. Como les decía, lo que les presento hoy en esta presentación es prácticamente, en estas diapositivas, son un collage prácticamente de la parte más importante para analizar un circuito eléctrico, ya sea en cuanto a lo que es un circuito eléctrico, qué variables intervienen, como son, seguramente ya sabrán, corriente, voltaje, resistencia, ¿verdad? Y en un análisis en corriente directa. Bueno, en base a eso, aquí ya me salía, comenzamos la primera diapositiva, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es la ley de Ohm. ¿Conocen lo que es la ley de Ohm? Me supongo que sí, ¿verdad? Bueno, la ley de Ohm se utiliza justamente para describir el comportamiento de las variables más importantes dentro de un circuito eléctrico. Aquí tenemos la representación de un circuito eléctrico básico formado por una fuente de entrada, una fuente de alimentación, le llamamos, representada por la letra E, ¿sí? La cual genera una diferencia de potencial o una tensión B sobre una resistencia aquí, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que circula en este circuito cerrado, ¿sí? Circula una corriente eléctrica cuya, o sea, que es representada por la letra I mayúscula, ¿no? Este circuito eléctrico tiene aquí una particularidad. ¿Qué símbolo significa esto en circuitos eléctricos? Tierra. La tierra, ¿sí? ¿Cómo también se le suele denominar de otra forma, aparte de tierra? Podría ser neutro. Masa, ¿Cómo? masa, Masa, ¿sí? Algunos le dicen neutro, ¿verdad? Neutro, tierra, masa. ¿Qué potencial o qué tensión tiene la tierra, potencial o el neutro? cero. 0 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí podemos decir que este valor de corriente eléctrica, ¿sí?, que circula a través de este circuito, tiene, digamos, una magnitud igual a la tensión que genera esta fuente dividida en la resistencia eléctrica. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, esta tensión que tengo aquí, yo necesito conocer, por ejemplo, el valor de la corriente que circula por el circuito y el valor de la resistencia, ¿verdad? Entonces, la corriente se mide en amperios o amperes, la tensión o voltaje, ¿verdad?, se mide en volts, y la resistencia, que se calcula tensión sobre corriente y se mide en ohm, ¿sí?, representado por la letra omega. Bueno, entonces de aquí viene este triangulito, ¿verdad?, que debemos recordarnos siempre, donde juega un papel fundamental, donde yo puedo, para calcular la tensión, es nada más I por R.
Para calcular la corriente es tensión sobre resistencia o voltaje sobre resistencia. Y para calcular la resistencia en un circuito es igual a la tensión sobre corriente. A este tipo de circuito, ¿cómo le llamamos? ¿Circuito serie o circuito paralelo? Serie. Circuito serie, ¿verdad? Adelante vamos a ver por qué circuito serie, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un ejemplo y quiero que me ayuden. Dice, determine la corriente producida por la conexión de una batería de 9 voltios a una red cuya resistencia es de 2,2 ohm. ¿Sí? Entonces, determine una corriente, me pide calcular la corriente producida por una conexión de una batería de 9 voltios a una resistencia de 2,2 ohm. Entonces, es prácticamente este circuito. Tengo una tensión aquí de entrada de 9 voltios y una resistencia de 2,2 ohm. Me pide calcular la corriente que va a ser la tensión 9 voltios dividido 2,2 ohm. ¿Cuánto es 9 voltios dividido 2,2 ohm? 4,1 amperes. Exactamente, entonces aquí le digo que I es igual a B sobre R, entonces 9 sobre 2,2 equivale a 4,09 amperios. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Muy bien. El siguiente dice, calcule la resistencia de un foco de 60 watts si un voltaje aplicado de 120 voltios produce una corriente de 500 miliamperios. O sea, lo que me pide es el valor de la resistencia, ¿verdad? Pero me da un dato más, la potencia. Me da aquí, yo tengo tres datos y me pide calcular el valor de la resistencia. Me da la corriente y me da la tensión. ¿Sí? Me da la tensión, me da la corriente y me pide R. Entonces puedo calcular con esta ecuación tensión sobre corriente. ¿Sí? ¿Cuánto sería 120 voltios dividido 500 miliamperes? Sería 120 voltios dividido 500 miliamperes. ¿Cuánto saldría eso? 0,24. 0,24. Ahí la unidad de Kilo. medida no tendría que ser ampere. Pregunta. 500 por 10 a la Eh, menos 3 debería ser. sí, es 120 voltios sobre 500 mili equivale a por 10 a la menos 3. Así como está aquí. 120 voltios sobre 500 por 10 a la menos 3 equivale a 240 ohm o 0,24 kilo ohm, ¿verdad? 0,24 kilo ohm sería. Si paso a kilo ohm. ¿Correcto? Sí, profe. Tipo, ¿Sí? Sí. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, no duden en consultar. Vamos a explicar nuevamente. Hay otro circuito, dice, otro ejemplo, perdón. Calcule la corriente a través de un resistor de 2 kilo ohm. ¿Sí? Que muestra en la figura, dice. Si la caída de voltaje a través de él es de 16 voltios. Ya tengo tensión, tengo resistencia y me pide la corriente. ¿Sí? Este mismo esquema, prácticamente esta misma ecuación. Y tengo que, sería 16 voltios sobre 2000, ¿verdad? Que equivale a 8 miliamperios. ¿Dudas aquí? Ninguna. Pasamos. Otro ejemplo. Me dice, calcule el voltaje que debe aplicarse a través del cautín mostrado en la figura para establecer una corriente 1,5 ampera a través de él si su resistencia interna es de 80 ohmios. Tengo una resistencia de 80 ohms y la corriente que pasa a través de él es 1,5 amperes. ¿Saben lo que es un cautín? Que se usa para soldar. Se usa exactamente. Es un soldador que le conocemos comúnmente nosotros, ¿verdad? Entonces, un soldador en donde pasa a través de él una corriente de 1,5 amperes. Un soldador, ¿verdad? Es una resistencia. El soldador se comporta como una resistencia, en este caso 80 ohms. Entonces, ¿qué valor de tensión recae sobre él entonces si pasa una corriente de 1,5 amperes? Va a ser 1,5 por 80, ¿sí? Que sale 120 voltios de corriente, de tensión, perdón. Es la respuesta. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Luego pasamos a potencia, ¿verdad? Estamos viendo lo que es corriente, tensión y resistencia.
en un circuito de corriente directa, ahora vemos potencia. La potencia se define como la velocidad en la que se realiza un trabajo, ¿sí? Justamente su unidad de medida es joules sobre segundo, ¿sí? Entonces, aquí la potencia se puede calcular en un circuito eléctrico de diferentes formas, ¿no? Se puede calcular con el producto de la tensión por la corriente, ¿sí? Se mide en watts, o también la potencia se puede calcular el cuadrado de la tensión dividido la resistencia, o también el cuadrado de la corriente por la resistencia, ¿sí? Tenemos tres posibilidades distintas de acuerdo a los datos que tengamos en cada circuito. Entonces estas son las formas, un resumen de cómo calcular la potencia. Y tenemos un ejemplo, dice, determine la potencia eléctrica entregada al motor de corriente directa de la figura. Tengo un motor de corriente directa, ¿sí? Entonces, en este motor lo que se hace es, se transforma una energía, ¿sí?, eléctrica en una energía mecánica. Entonces, lo que se hace aquí, por ejemplo, se tiene la entrada de sus bornes positivos y negativos, una tensión de entrada de 120 voltios y consume una corriente de 5 amperios. Y me pide la potencia. Entonces, ¿cómo va a ser la potencia, ¿verdad? Directamente el producto de B por I, ¿verdad? Estaríamos utilizando esta ecuación, ¿sí? Acá dice I cuadrado por R. O sea, me faltó un... Creo que... Aquí copié mal el... Está Ah, mal no. eso. Sí, sí. Este está incorrecto, copié de otro. Pero debería ser... Ya corregí esto, ¿no? 5 amperios por 120 voltios. Entonces, eso debería ser el resultado. Ya corregí esto, ¿sí? Muy bien. Otro ejemplo dice, determine la corriente a través de un resistor de 5 kilowatts cuando la potencia disipada por el elemento es de 20 miliwatts. Acá me da como dato la corriente, o sea, me da la potencia del resistor y eh, me da la potencia disipada por el elemento. Me pide la corriente. Bueno, aquí se calcula despejando de la ecuación de esta ecuación. Potencia es igual a I cuadrado por R, y ahí despejo el valor de la resistencia, perdón, el valor de la corriente que quiero calcular, entonces queda raíz cuadrada de P sobre R. La potencia es 20 miliwatts disipada por el elemento sobre el valor de la resistencia, que este tiene que ser 5 kilo ohm. Ahí lo que no me cerraba, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Kilowatt son ambas potencias. Entonces, este dato tiene que ser 5 kilo ohm. Entonces, ahí esto debe de salir 2 miliamperios. ¿Está bien? Se nota el problemita aquí en el ejercicio, ¿no? Sí, bro. Gracias. Muy bien, y finalmente, energía, que está definido como el trabajo en la unidad de tiempo. Entonces, la energía acá está definido por W, que es igual a potencia por tiempo, se mide en joules, ¿sí? Entonces la energía se puede calcular en watt hora o en kilowatt hora. Generalmente, como es un valor, un número muy grande, se calcula en kilowatt hora, ¿sí? Entonces, la energía es potencia por tiempo, y aquí podría ser potencia, ¿sí?, en watt, tiempo en hora, dividido 1000, ¿sí? Porque está en kilowatt, nada más por eso. Ejemplo, ¿cuánta energía en kilowatt hora se requiere para encender un foco de 60 watts continuamente durante un año, que tiene 365 días? ¿Cuánto saldría este resultado? Energía, potencia por tiempo, entonces tengo que multiplicar la potencia por el tiempo equivalente, pero en horas, ¿sí? Estos días tengo que pasar en horas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es 60 watts multiplicado por un día que tiene 24 horas, ¿verdad?, por 365 sobre 1000, porque me piden kilowatts. Equivale a
525,60 kWh necesito para encender un foco de 60 watts durante un año. ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos a otro ejemplo más. ¿Cuál es el costo de utilizar un motor de 5 HP durante 2 horas si la tarifa es de 11 centavos por kilowatt hora? O sea, necesito es saber que 5 HP cuánto equivale en watts, ¿verdad? Un HP equivale a 746 watts. Entonces se resuelve de esta forma, ¿verdad? Entonces sería potencia por tiempo sobre 1000 para calcular la energía. 5 HP equivale a 746 watts por 2 horas en total, ¿verdad? Que trabajó el motor. Sobre 1000 equivale a 7,46 kilowatt hora. Y si quiero calcular cuánto debo de pagar a 11 centavos por kilowatt, entonces multiplico por 11 y tengo lo que debo de pagar, ¿verdad? 82,06 centavos. Bien. Bueno, creo que los ejercicios son un poquito, ¿verdad?, sencillos. Por ahí si tienen un inconveniente, me preguntan. Pasamos a lo que es circuito serie y paralelo, ¿verdad? Lo que le decía al inicio, ¿verdad? El circuito serie se representa por esta forma, digamos, donde tiene la particularidad que la corriente, hay una sola corriente, ¿sí?, que atraviesa por todo el circuito. Entonces, en el circuito serie, tenemos que las corrientes que pasan por cada elemento son iguales. Correcto, entonces aquí yo tengo que I es igual a I1 y es igual a esta I1 que pasa por aquí, ¿sí? Entonces, todas las corrientes son iguales. Sin embargo, en el circuito paralelo, ¿sí?, que tenemos aquí, en color verde, las corrientes son distintas. Entonces, si aquí tengo una corriente I1, si aquí tengo una corriente I2, y si aquí tengo una corriente I3, todas son distintas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un circuito paralelo, por ejemplo, formado por estos dos componentes. ¿Cómo sé que estos dos componentes están en paralelo, por ejemplo? Porque tienen dos puntos en común. Aquí arriba tienen un punto en común, aquí abajo tiene otro punto en común, entonces están en paralelo. Entonces, para, digamos, trabajar con estos circuitos que están en paralelo, siempre se trata de resolver, colocarlos todos en serie y luego resolverlos como un circuito más sencillo porque está en serie. Pero ahí vemos aquí esa transformación. Si tengo un circuito, aquí tengo un circuito paralelo, ¿sí? Entonces, lo que se trata de hacer es minimizar el circuito en un circuito serie. Entonces, lo que aquí, por ejemplo, tengo dos componentes que estarían en serie, ¿verdad? ¿Por qué estarían en serie? Porque una misma corriente puede atravesar por esos dos componentes. Entonces, estos dos, R3 y R4, están en serie. Entonces, ¿cuál es la resultante de dos resistencias en serie? Es lo que pasa aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el equivalente de dos resistencias en serie? La suma de ambas, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una R' definida como R3 más R4. Entonces, aquí queda ya en paralelo esa resultante de resistencias con R2. ¿Y cómo se resuelve? El equivalente de dos resistencias en paralelo sobre el producto dividido la suma de ambos. Sería R3 por R, sería, perdón, R' por R2 sobre R' más R2. Ahí tengo la resultante RT. Y finalmente, para tener una sola resistencia en el circuito, voy sumando porque quedan nuevamente en serie RT más R1 y tengo la resistencia total. Aquí no hay ningún problema. Ninguno. No, profe. Gracias. Determine la corriente I3 para este ejemplo en la red en serie paralelo de la figura. Me pide esta corriente I3. ¿Cómo harían para determinar esta corriente I3? ¿Qué pasos? Meter la resistencia total y la corriente total de la fuente. Una vez Sí. que tenés la corriente total, vas a poder ¿Ya? hacer una distribución en el nodo
Ah, Muy o bien. no. Tendríamos que aplicar algo parecido a lo que hicimos aquí, ¿verdad? Hallar una R total primero y luego ir deduciendo, ¿verdad? Cuánto vale la corriente total y después cuánto vale esta corriente y después podríamos tener inclusive la corriente I3, ¿verdad? Bueno, aquí hay una forma de resolver, ¿sí? Donde primeramente No se escucha, profe. Se congeló su imagen. Profe, no se te escucha. O sea, él sigue pasando, pero no se escucha nada. Y ni idea. Tiene que activar el micrófono. me escuchan ahora. Hola, ¿me Sí, escuchan? profe, se escucha. Ahora Sí, se cortó un ratito la señal, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. sí, justamente. Ya, qué suerte. Bueno, retomando otra vez, ¿verdad? Si se puede ver bien y se escucha bien, ¿verdad? Me avisan nomás. Eh, También otra forma de hacer, ¿verdad? Una vez teniendo la corriente total, es calcular la tensión aquí sobre esta resistencia de 4 kiloohms, ¿verdad? Que sería la tensión aquí. ¿Y cómo es la tensión en un circuito paralelo? Serían iguales, ¿verdad? La tensión en un circuito paralelo es igual. Entonces, al tener la tensión aquí, ya puedo calcular la I, ¿verdad? Va a ser esa tensión que calculé aquí dividido 6 kiloohms. Y ahí voy a tener la corriente que estoy buscando, ¿verdad? I3. ¿Se entiende eso? Debería salir 6 miliamperios. De lujo. Bueno. Bueno, y eso es una introducción, ¿verdad? Prácticamente es un collage, ¿verdad? De los ejercicios, unos ejercicios que saqué del libro, ¿verdad? Lo que les estuve mostrando, ¿verdad? Cualquier duda, ya saben. Entonces aquí en el aula virtual, algunos he visto que ya hicieron el ejercitario uno que dice que es un ejercitario, ¿verdad? Un cuestionario hecho en Moodle. Y otro, o sea, este cuestionario prácticamente ya eh, lo estuvimos resolviendo ahora, ¿verdad? Eh, y este sí, último, dice que dice ejercitario número 2 sí que es un poquito, es un archivo PDF un poco más largo, ¿verdad? Pero algunos ejercicios también ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Tiene prácticamente
13 a 15 temas tiene. Sí, pero con la ventaja que la mayoría ya tiene respuesta, ¿verdad? Entonces ahí van a poder verificar si lo que les salió está bien o no, ¿verdad? Y si puede ser también que haya un error, cualquier cosa me avisa en la siguiente clase. Entonces, yo creo que tienen suficientes materiales para poder practicar lo que tienen que ver con el circuito eléctrico en corriente directa. ¿Qué contenidos, profe, entran para el primer parcial? Para el primer parcial llegaría hasta lo que es corriente alterna prácticamente, ¿verdad? Si nos vamos un poco un ratito a lo que es nuestra aula virtual, espera un poco, voy a ver si podemos ver acá en nuestro programa, ¿verdad? De estudios. Acá ahí dice diseño instruccional de la materia. No sé si ya pudieron ver el diseño instruccional, ¿verdad? En el diseño instruccional está aquí tenemos primer examen parcial, ¿sí? Y se estaría desarrollando hasta circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Y continua. Estas serían las últimas unidades. Unidad 3 sería. Hasta la unidad 3 estaríamos desarrollando antes del primer parcial, ¿sí? Entonces, hoy ya estuvimos viendo, bueno, a grandes rasgos lo que es la unidad 1, ¿sí? Elementos de circuitos, ¿sí? Aquí justamente tienen detalladamente lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Profe, ¿tu Sí. diapositiva está en el aula virtual? No, todavía. Ahora al término voy a convertirlo a PDF y ya levanto ya. ¿Está bien? Dale, gracias. Excelente. Bueno, con esto entonces voy cerrando la clase porque ya pasó un buen tiempo. Seguramente ya quieren hacer demasiado los ejercicios, ¿verdad? Que les estoy dejando, ¿verdad? Antes que eso, voy a llamar un poco la lista, ¿sí? Profe, una pregunta. Y sí, ¿Esos ejercitarios tienen límite de tiempo de entrega o algo así, o puntaje para resolver? no tiene límite, no tiene límite de entrega, tampoco puntaje hasta ahora, ¿verdad? Ya consultarle bien eso al profesor Genaro, ¿verdad? Que lleva la rienda del curso. Pero hasta ahora no, ¿verdad? Es nada más de tinte formativo. En base a los ejercitarios que vas a ir poniendo en el aula, como los que mostraste, profe, en base a eso se Sí. va a hacer el parcial. En base a eso, prácticamente el que hace los ejercicios que yo les paso, ¿verdad? Sin problema puede pasar la materia, ¿verdad? No va a tener ningún inconveniente en base a eso. ¿Y el examen taller cómo es? ¿O todavía no saben? Examen de ayer. Taller, perdón. Lo, Perdón. Todavía, o sea, van a haber unos talleres, creo que eso van a ser lo que tienen un puntaje dado, ¿sí? Pero voy a consultarle mejor eso al profesor Genaro, o inclusive le pueden consultar bien a él, ¿sí? ¿Cómo va a ser? dale, gracias, profe. Dale, pero mientras, ¿verdad? Estos ejercicios que yo le estoy dando no tienen nada que ver con, digamos, puntaje ya, ¿no? No, es, digamos, de tinte formativo. ¿Se entiende, profe? ¿Vale? Gracias, gracias. Bueno, Alex Rolón, ausente lo ya. Evelyn González, Presente, profe. Presente, profe. dale, Alex y Evelyn. Rebeca Quintana, ausente. Teresita Jesús Aquino, Presente. muy bien. Edgar Ayala, Presente. Romina Diarte, ausente. Presente, profe. Presente, muy bien. Laura Leguizamón, Presente. Ronaldo Javier Barrios, Presente. eh, Sara Florentín, ausente. Rodrigo Villalba, ausente. Blas Cubilla,
Ausente. Diego Iriarte. Presente. Presente. Matías Orsúzar. Presente. Muy bien. Pamela Espínola. Presente. Alcides Díaz. Presente. Alexis Figueredo. Presente. Joel Vázquez. Ausente, Joel Vázquez. Jorge Vázquez, ya, perdón. Presente, Emilio profe. Bordón. Dale, gracias. Emilio Bordón. Presente. Andrea Sánchez. Presente. Iván Rodríguez. Presente. Kevin Cabello. Pullman. Presente. Gracias. Jimena Sotelo. Presente. Ivana Manfredio Campos. Manfredio Campos. Presente, profe. Gracias. Hugo Riveros. Presente, profe. Jazmín Stephen Ocampos. Presente. Ausente. Juan David Presente. Montiel. Presente, Presente. perdón. Dale, Jazmín, gracias. Juan Montiel. Presente. Gracias. Emilia Mena. Presente. Carlos Martínez. Presente. Juan Rojas. Presente. Presente, Juan. Sara Irrazábal. Presente. Oliver Desvars. Presente, profe. José Aranda. Presente, profe. Kelly Leguizamón. Presente, profe. Muy bien. Viviana Soledad Rojas. Presente, profe. Ahí no le llamé. A la mayoría, a todos. Profe, Profe. y Blas Cubilla dijo Blas. que no anda Es- su micrófono más. Ah, ya. Sí, aquí ya le tengo, ya. Muy bien, Blas. Profe, y esto es de, o sea, puedes dejar de grabar, no me creo. Sí. Esto,